Pues listo. Pues ya está. ¿Sí? Hala, tomar asiento, tal cual estamos. Y listo. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos en un congreso sobre editores de medios, pero actualmente lo que es el panorama de la información no estamos solos, los medios de comunicación. Está también un nuevo elemento, son los creadores. Entonces, hoy vamos a ver la visión tanto de la parte de medios como de la parte de los creadores, como la parte legal que a todos nos corresponde, ¿no? Entonces, para arrancar, si te parece, Cristóbal, arrancamos con la visión que tenéis los creadores sobre el panorama informativo, los medios y las diferencias, sinergias o un poco en qué punto nos encontramos ambas partes. Perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Clave por la invitación y por la oportunidad de poder participar. Bueno, os comento un poco de dónde venimos. Yo vengo de la Unión Española de Creadores. Somos la asociación más grande, tanto a nivel nacional como internacional, de creadores de contenido e influencia. Y en este caso, para tener un ejemplo, lo que es en cuanto a impacto, todos los socios reúnen una cantidad de público de unos 400 millones de seguidores, 350 a 400. Contestando a la pregunta, realmente lo vemos en una época compleja pero de oportunidad. Es decir, hablamos de compleja, ¿por qué? Porque es una época donde nos encontramos al legislador que está intentando regular una cuestión que no conoce, que es el ámbito digital, y al final que es una cuestión coetánea a todo el mundo. Es decir, al final entendemos que el ámbito digital, pues sí, es nuevo, es actual, no es tan nuevo realmente, llevará unos 20, 25 años, pero sí es verdad que hay ciertos cánones a la hora de la comunicación que han cambiado a fecha de hoy. Entonces, claro, al final nosotros lo que estamos valorando es que existe un gran problema en cuanto a la hora de ese legislador, esa autoridad, que no llega a conocer en profundidad cuál es el sector o cómo funciona, pero luego también encontramos una oportunidad muy buena. ¿Por qué? Porque nacemos. Es decir, hasta, digamos, hace muy poquitos años, hasta 2021, 2022, el influencer era una persona que se abría una cuenta en redes sociales y que ya directamente compartía un entretenimiento. Pero ya a fecha de hoy no es eso, ya es un profesional del audiovisual, es un profesional que lleva mínimo 10, 15 años trabajando en el sector y que ya sabe cuáles son los mecanismos de comunicación. Entonces, claro, aquí ahora se nos abre una oportunidad que es de cara a poder regular, de cara a poder participar y de cara también a saber cuáles son esas claves y también de cómo poder ayudar lo que es el ámbito clásico, cómo adaptarse al sector audiovisual, digital, por decirlo así. Sí. Delia, desde la parte de los medios, ¿cómo veis la irrupción de los creadores? ¿Una oportunidad, un nuevo paradigma? Sí. Bueno, yo llevo viendo la emergencia de los creadores desde hace muchos años. O sea, yo soy periodista, pero llevo trabajando en digital pues desde los 2000, ¿no? Desde el 99. Y he ido viendo, también he ido trabajando en muchos medios, pero siempre he tenido también una mirada muy cercana y siempre he estado muy cerca de la creación yo misma, ¿no? Siempre he tenido una presencia en Internet muy pública. Entonces, he podido ver a lo largo de estas décadas cómo primero eran los amateurs, después los influyentes, luego los creadores, ¿no? O sea, se ha ido cambiando de nombre el fenómeno, pero ha pasado de ser una molestia a ser una amenaza, ¿no? Primero era una molestia en el sentido de que todos los oficios se vieron disrumpidos por la llegada a Internet de personas comunes que podían tener unas capacidades de comunicación mucho mayores que las suyas. Entonces, de repente se encuentran con que lo importante no es tener un gran conocimiento técnico, sino tener la habilidad de compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, eso vuelve absolutamente locos a todos los gremios. O sea, los fotógrafos se vuelven locos con Flickr, los cocineros se vuelven locos con los blogs de cocina, los periodistas se vuelven locos cuando se empieza a hablar de periodismo ciudadano y empiezan a salir los blogs de noticias, ¿no? Entonces, esto ha ido pasando absolutamente por todos los gremios. Hay una anécdota maravillosa que cuenta Mar Manrique, que es periodista y ella misma creadora de contenidos y que ha escrito un libro sobre esto de lo que estamos hablando en esta mesa, que se llama Un trabajo soñado y que os lo recomiendo mucho. Y ella cuenta que en el 2010, Gaby, que era una niña de 14 años que escribía sobre moda y que le encantaba la moda y tenía un blog de moda, pues la invitaron a la Semana de la Moda de Nueva York, ¿no? Entonces ella fue y una editora, ¿no?, súper consolidada de una de las grandes revistas de moda tuiteó
Bueno, fenomenal esto, pero es que no estoy pudiendo ver el desfile porque tengo un lazo de Gaby tapándome el desfile, ¿no? O sea, una niña de 14 años había llegado ahí y estaba por delante en el desfile de todo el establishment del periodismo de moda, ¿no? Entonces, era literalmente una molestia, ¿no? Que no te dejaba ver. ¿Qué pasa? Que ahora es una amenaza porque estás compitiendo, medios y creadores compiten por una tarta que cada vez es más pequeña, ¿no? O sea, porque realmente estás compitiendo por el mismo presupuesto. Y creo que muchos periodistas se han quedado en la etapa de la molestia sin darse cuenta de que realmente la pelea está en la cuestión la cuestión monetaria, en la financiación y en que se compite exactamente por lo mismo. Y Borja, desde la parte de vista legal, medios, creadores, reglas de juego, ¿qué paraguas tenemos y cómo lo vemos? Pues, a ver, aunque el título es el nuevo ecosistema digital de medios y creadores, yo quiero hacer una reflexión volviendo al origen de que no es tan nuevo desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque todo el periodismo se basa en el artículo 20 de la Constitución del derecho a la libertad de información. ¿Qué ocurre? Que en la Constitución la información la tenían monopolio los medios. Solo los medios podían informar. ¿Qué es lo que ha cambiado? La tecnología. Desde la aparición de Internet, todos los ciudadanos comunes podemos informar, pero de hecho, en la Constitución, el derecho de la información no es solo a recibir, sino a comunicar información, a difundirla, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, no solo de los periodistas profesionales o de los medios. Con lo cual, en el fondo, la tecnología lo que ha hecho es actualizar la previsión constitucional, que cualquiera puede informar, siempre que sea información veraz, es la que está protegida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si os dais cuenta, aquí tenemos representantes, dos periodistas de un medio, pues una periodista redactora, dos usuarios, que además los dos somos abogados. Él, encima, está dedicado es influencer. Tú también, ¿eh? Yo no soy influencer, pero tengo mis seguidores, ¿no? En Twitter nunca esperé llegar a tener 35.000 seguidores que les interesase el derecho digital. Y entonces, por eso también lo que se ha dicho de si la influencia se mide en números, pues depende. En derecho digital, 35.000 seguidores, pues sí puedes ser un referente en temas de derecho digital, sobre todo si los periodistas que cubren los temas de derecho digital, pues te siguen. Al final, lo que importa es que lo que tú digas llegue a quien tiene que llegar, aunque no sean muchos, ¿no? Pero él tiene más seguidores que yo y habla de temas jurídicos más en general, y luego los socios de su asociación, que es la Asociación de Creadores, pero según la ley, de usuarios de especial relevancia. Yo soy de la Asociación de Usuarios de Escasa Relevancia, porque no llego a los 100.000 seguidores ni al 1.000.000 de seguidores para ser un influencer según la Ley General de Comunicación Audiovisual o 100.000 según el proyecto de ley del derecho a rectificación, ¿no? Con lo cual, por un lado dices, no tengo la misma responsabilidad de los influencers, o de los usuarios de especial relevancia, pero se está trasladando una idea equivocada. Y es que parece que o eres un profesional o un medio o un influencer, un usuario de especial relevancia, o no tienes ninguna responsabilidad. Y es mentira. Aunque yo no tenga 100.000 seguidores, soy responsable de cada cosa que digo. Y como injurie a alguien o de unos datos de una empresa que haga tambalear en bolsa, me pueden denunciar. O sea que eso de que los usuarios normalitos que tengan pocos seguidores no tienen responsabilidad, todos tenemos responsabilidad. Parece que el que se dedica profesionalmente a ello tiene más responsabilidad, pero todos podemos informar y todos, como tenemos la libertad de informar, tenemos la responsabilidad de lo que informamos. Con lo cual, eso va a ir cambiando y ya veréis como poco a poco los creadores de contenidos informativos pues empezarán a tener, de hecho, la consideración de medios, porque hay algunos influencers que tienen más audiencia que algún medio digital, ¿no? Y entonces empezará a extender esa responsabilidad que hasta ahora solo tenían los periodistas profesionales o los medios. Sí, dando por descontado que además muchos influencers, creadores de contenidos informativos, son periodistas freelance
Algunos trabajan en medios, pero es más normal ahora, por ejemplo, sobre todo en Twitter X, que dice, si queréis saber realmente lo que pasa en Ucrania, seguir esta cuenta, que es de un periodista que está ahí y que lo cuenta porque lo está viendo con sus ojos, ¿no? Y ya hay una tendencia a no creerse pues la de los grandes medios, porque todo el mundo sospecha en las redes sociales que es una información manipulada y entonces van directamente al periodista del que se fía. Yo siempre he dicho que el mejor lema de una campaña de publicidad era la del caserío me fío. Y entonces en periodismo hay que intentar ser como el caserío y que yo sigo a determinados periodistas porque me fío de ellos y porque sé que están bien informados. Y eso es al final lo que va a valer, más allá de que seas un medio, un profesional independiente o un usuario de especial relevancia, que seguramente los que triunfen, pues algo de conocimiento de información tendrán, alguna formación, porque si no, pues no serán rigurosos y se acabará confundiendo los contenidos creados simplemente pues para tener audiencia, aunque te inventes el bulo mayor del mundo, con la gente seria de la que sí te puedes fiar. Es formación continuada, si acaso. Es decir, digamos que no... Si analizamos lo que es el espectro profesional de un creador de contenido que se dedica a la divulgación o a la información, ha empezado desde cero. Es decir, empezó en un primer día compartiendo una noticia, el segundo día haciendo una crónica y el tercer día ya compartiendo ese contenido. Claro, aquí yo entiendo mucho la postura de los medios clásicos de información de que nos ven como una amenaza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa amenaza, sobre todo esa amenaza anticompetitiva. Es decir, un profesional, un influencer, que se dedica a crear contenido y que en ningún momento verifica la información y lo saca simplemente a clickbait. Claro que esa gente es hace una conducta negativa para la profesión. Pero claro, aquí ahora ya no es que seamos tanto una amenaza por intencionalidad propia, es decir, de que tengamos nosotros una intención de aprovecharnos del mercado y demás, sino realmente ahora somos una amenaza, pero simplemente por cómo ha cambiado la comunicación, o es como lo vemos ahora, por decirlo de alguna forma. Es decir, el usuario ya no te busca directamente irte al kiosco, comprarse el periódico, o ir a la barbería, o a la peluquería, o al bar y coger y consultar el medio de prensa. No, lo más normal es que ya lo esté mirando en su móvil. Claro, cuando el usuario en un primer momento fue a mirar al móvil, no se encontró tanto a los medios digitales de comunicación, no se encontró un vídeo en Instagram, no se encontró un vídeo en TikTok o en Twitter. Lo que se encontró era un influencer que estaba creando contenido. Claro, entonces ahí ese usuario lo que empezó a generarse es una relación de confianza con ese influencer y una relación de confianza sobre la marca personal, sobre cómo lo habla, sobre cómo lo opina. Al hacerlo así, digamos que, claro, obviamente hay un nuevo paradigma, una nueva forma, una nueva manera de informar. Y esa manera de informar muchas veces pasa por ese toque personal de hay un amigo en un bar que me lo cuenta, un amigo que le manda un WhatsApp y me cuenta de cómo va la situación. Claro, esto genera un problema enorme y nosotros somos conscientes. Es decir, nosotros cuando conformamos la asociación en el 22 vimos que había un ecosistema de desinformación entre los creadores enorme, pero enorme en el sentido de no había ni uno que dijera una verdad, ¿vale? Lo vamos a decir así. Ahora, ¿qué ocurre? Paso a paso y cambio a cambio hemos ido introduciendo fórmulas de educomunicación. De hecho, los creadores ya no hablamos de información veraz porque rara vez nosotros investigamos la información. Es decir, no somos un medio clásico de información que va a la noticia, entrevista a las personas, se va a tribunales, está allí presente. No, nosotros bebemos de los medios de información. Es decir, la noticia que publica el diario, la noticia que publica el país, la noticia que publica el mundo, es la que nosotros luego replicamos y sobre la que luego opinamos. Claro, aquí obviamente hay veces que podemos cometer gazapos en el tema de dar una opinión porque se exagera o se extrapola además. Pero aquí lo que hemos creado un concepto que es el concepto de información verificada. Evidentemente, para los medios de prensa tenemos que trabajar sobre la información veraz. Hay que buscar la información, contratar las fuentes. Pero nosotros vemos de una información que ya está publicada. Al ser una información que ya está publicada, hemos creado un modelo que es no solamente mires un medio, compara 4 o 5 medios de información cuando tengas que dar una noticia o tengas que hablar de un hecho. Así no solamente estarás hablando de la visión de un medio, que evidentemente lo puede haber hecho de forma mejor o peor, pero puede ser que tenga un componente de sesgo, sino que ya lo haces unificando 5 criterios distintos, 5 periodistas distintos con 5 visiones distintas. Y a partir de ahí opinas. Pero a tu comunidad ya le has dado un conocimiento real, un conocimiento que no es tuyo, sino que hay grandes profesionales que ya lo están haciendo. Entonces, claro, yo entiendo mucho el punto de la amenaza, claro, no es una amenaza en el punto inicial, pero sí es verdad que tenemos que romper esa barrera. Y digamos que desde la asociación estamos haciendo eso. Es decir, no entendernos tanto como ese enemigo natural de la información, sino entendernos más como
ese grupo de profesionales que en su día se dedicó al ámbito digital, que entiende a la comunidad cómo se comunica en el ámbito digital y que realmente podemos colaborar para que la comunicación sea mejor. Es decir, por un lado, evidentemente con la profesionalidad del periodismo y por nuestra parte de cómo poder influir en el ámbito digital. Que digamos que dónde está el nexo. Y luego también, acuérdate que hablaba contigo, es decir, tampoco existe, hay una fórmula que lo hemos tenido que empezar a explorar. Un creador de contenido, y me lo comentaba Carlos al principio cuando estábamos echando una copa de vino, un creador de contenido a fecha de hoy se puede considerar como un gran cronista. Depende del perfil, obviamente. Podemos hablar de un Larra moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Evidentemente no todos te dan para ser un Larra. A Larra había uno y no había más. ¿Qué debe hacer aquí el creador con ese potencial que tiene? Tiene que profesionalizarse y profesionalizarse aprendiendo de la gente que lo lleva haciendo bien cuando puede, y depende del medio, obviamente, pero la gente que lo lleva haciendo bien, que son los medios de periodismo, realmente, los medios profesionales. Entonces, digamos que esa es la conjunción que tenemos que alcanzar. Por un lado, el creador, profesionalizarse para dar mejor información, y por otro lado, los medios de información, tal y como lo vemos nosotros, llegar a generar esa confianza en el público, confianza que han podido perder, pero confianza que es parte, culpa de los creadores, obviamente, de esa época de la desinformación, que todavía persiste, pero también, digamos, y lo digo así, notemos que también es un poco culpa del medio de comunicación a la hora de, no es que no sepa, pero a la hora de no entender muy bien cuáles son los cánones a la hora de la comunicación digital del día de hoy. Digamos que ese es el punto, ¿no? Por decirlo así. Sí, totalmente. Y ahí, Delia, ¿cómo puede hacer los medios benchmarking y fijarse en esa relación que tienen los creadores con las audiencias? Y es un poco quizá donde los medios han podido sufrir una desconexión en esa relación directa con el lector. Sí, bueno, mis compañeros que han nombrado bastantes de los motivos por los que se ha creado ¿no? todo este ecosistema, que es una mayor credibilidad, un mayor número, ¿no? Porque cualquiera puede crear contenidos, entonces a cualquiera de repente puede encontrar, ¿no? esa tecla que funcione, esa mayor habilidad para conectar con la audiencia y para saber enganchar con ellos, ¿no? O sea, todo eso es absolutamente cierto, y es también cierto que los medios no supieron entender bien el fenómeno desde el principio, estuvieron muy despistados, ¿no? Y para cuando se quisieron dar cuenta, tenían no solamente creadores compitiendo en el mercado de la publicidad con ellos, sino que no sabían ni qué hacer dentro de sus propias casas, con periodistas que se habían convertido ellos mismos en personas muy influyentes y que estaban en otro, ¿no? en otro universo, ¿no? Entonces, te podías encontrar en una redacción a alguien que era pues una verdadera marca y que tenía una marca que podía competir. Pues, yo, no sé, yo veo los medios como una suma de marcas, ¿no? Tú en El País puedes tener la marca Materia, la marca El Comidista, puedes tener la marca Javois, ¿no? Tienes distintas la marca El País, la marca El País Semanal, y todos ellos entre sí, pues bueno, de alguna manera es lo que hacen, ¿no? ese ecosistema. Entonces los medios de repente se encontraron con que allí había gente nueva que tenían por los pasillos, que no sabían ni quiénes eran y que estaban influyendo también, ¿no? De hecho, hemos llegado en un momento en el que medios están montando medios con creadores, ¿no? Están fichando creadores de contenidos, que en algunos casos también son periodistas, para crear, ¿no? Entonces, pero han tardado muchísimos años, ha sido una cosa muy compleja, ¿no? Creo que la clave sobre todo ha sido que los medios, por estructura, por responsabilidad, absolutamente por herencia y por todo, son muchísimo más pesados de mover, y un creador individual es mucho más ágil. Entonces es muy difícil competir con el tipo de agentes rápidos que crea Internet, no solamente en cuestiones comunicativas, sino económicas, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil competir contra estos nuevos agentes que son tan ágiles y que bueno, se adaptan tanto y conocen también las métricas y que van mejorando según ellas, ¿no? Entonces es para un medio de comunicación sobre todo si tiene una herencia de una papel o de una televisión, es muy complejo, ¿no? Y también hay una cuestión que es la pasión, ¿no? O sea, como las ganas de hacer las cosas y el hambre
que cuando tú estás trabajando en tu proyecto propio es muy distinto a cuando estás trabajando para un medio de comunicación, ¿no? Entonces, eso lo hace muy distinto. Lo estamos viendo todo esto clarísimo en pues lo que ha pasado desde el COVID, que es pues la audiovisualización salvaje de Internet, ¿no? Porque muchísima gente que no estaba, pues que no escribía o que no estaba lista para escribir, que era como o para retratar en imágenes, ¿no? Que no tenían, que no usaban esas narrativas, de repente pueden utilizar el vídeo, que es mucho más natural, todos sabemos hablar, podemos aprender a hablarle a una cámara tranquilamente en casa, y además llegan los nuevos algoritmos, ¿no? El nuevo para ti, que lo que hace es darse cuenta de que mentimos todos, que una cosa es la gente a la que queremos, a la que seguimos y a la que damos a seguir, y otra cosa es lo que realmente consumimos, ¿no? Entonces llega TikTok, después Instagram lo copia y TikTok te da lo que tú quieres, ¿no? Entonces, claro, la gente encerrada en sus casas, pues se crea de verdad, pues aumenta esta economía, y te encuentras con muchísima gente en sus casas compartiendo cosas de una manera súper natural, en vídeo, y para cuando eso sucede los medios todavía están pensando en cómo hacer vídeo, ¿no? Y para un medio de comunicación es carísimo hacer vídeo, para una persona en su casa es lo más barato del mundo, ¿no? Y claro, esa es la situación ahora. Y además los medios pues saben lo que ha pasado con el vídeo en anteriores ocasiones, ¿no? Donde el pivot to vídeo ha dejado muchísimos cadáveres por el camino, ¿no? Y esa es la situación actual y el panorama que tenemos. Sí. Una rápida para los tres, porque has dicho una palabra que acabamos de comentar previa a salir aquí, que es el algoritmo, ¿no? Sí. Entonces, al final, aquí, ¿quién decide lo que la audiencia quiere ver? ¿El editor, el redactor, el creador o el algoritmo? Pues me encanta que me hagas esa pregunta. A ver, yo he oído en las anteriores mesas que todavía con una gran, no sé si ingenuidad o romanticismo, pues del periodista vocacional que dice si haces un gran trabajo, tienes una buena noticia, eso llega hasta Nueva York y a donde sea y tal. Depende, ¿eh? Como también tengo mi vena gallega, pues depende. A mí no me gusta hablar de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es nada. Es una cosa etérea que además estamos dándole una cualidad humana a un programa de ordenador, un algoritmo, y los algoritmos no son neutrales. Entonces, para el que crea que la inteligencia artificial es neutral, pues no es neutral. Además, es una triste historia, igual que había una canción en mi época que era que el vídeo mató a la estrella de la radio, pues el algoritmo mató a la estrella del periodismo. Porque o le convierte en estrella o a un creador de contenido, si le son los hados y los algoritmos favorables, o a un muy buen periodista a lo mejor no le ve ni su madre, porque es invisible. Y esto es un problema, yo creo que el problema más importante que tiene actualmente el periodismo y los medios. Y sois víctimas inmediatas, pero no las víctimas finales. Las víctimas finales somos la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando se regularon las redes sociales primero, se dijo que no tenían responsabilidad de los contenidos que subíamos los usuarios y que debían ser neutrales y no debían priorizar unos contenidos sobre otros ni relegar unos contenidos sobre otros. Todo eso se fue a la porra. Eso fue en los años 90 y muchas veces impulsadas por los propios gobiernos y la Comisión Europea, que tienen ganas de controlar Internet, ya le van a decir, pues oye, vete borrándome esto o no hace falta ni que me lo borres, ya te puedes invisibilizar aunque no te retiren el contenido. O vete priorizando esto, ¿qué es lo que pasó en la campaña de Trump con Elon Musk? Pues sin necesidad de borrar los contenidos woke de los demócratas, priorizaron los contenidos trumpistas, ¿no?, del propio Elon Musk, que decidió, le dijo a sus ingenieros que él quería que sus tweets los vieran todos los usuarios de X. Y al final han descubierto que lo que nació, las redes sociales como la democratización de la información que inspiró la primavera árabe y tal, se dijeron, oye, pues este cacharro no está tan mal, podemos ayudar a poner y quitar gobiernos. Y no van a quitar ya sus manos de esa herramienta y de ese juguetito. Y lo estamos viendo con las últimas elecciones, ¿no? Pues también las influencias de las fake news rusas sobre países con los que quieren. Entonces, no seamos ingenuos. Lo más importante que hay que hacer ahora
por los países y por la Comisión Europea es la transparencia algorítmica. Auditar los algoritmos. Y yo, que soy un creador de contenido no de especial relevancia, sino de escasa relevancia, os digo, con Jack Dorsey yo tenía 3 millones de impresiones al mes. Con Elon Musk tengo 300.000. Y digo las mismas tonterías que decía antes. Entonces, de un día para otro, si te ajustan el algoritmo, estás muerto. Y eso, hay un argumento peligrosísimo que ha calado y es su casa, son sus normas. No. Nacieron justamente con la exención de responsabilidad porque debían ser plataformas neutrales, que no podían priorizar contenidos ni relegar. Y, sobre todo, hasta el Tribunal Constitucional, que lo veníamos hablando, en una sentencia como de pasada, dijo, son empresas privadas, pero el espacio es público. Y es un espacio público muy importante, por ejemplo, en los debates en las campañas electorales. Si tú priorizas unos contenidos en una campaña electoral y relegas otros, parece que estás ayudando, ¿no? ¿Cómo era lo de ni quito ni pongo rey sino ayuda a mi señor? Pues eso es lo que hizo Elon Musk con Trump. ¿Sin la ayuda de Elon Musk hubiera sido Trump presidente de Estados Unidos? Pues no lo sabremos, pero desde luego le ayudó, ¿no? Luego también parece que le ayudó lo de TikTok, que estaba ahí en el alero, que si lo cerraban o no lo cerraban, y Trump dijo que como le iba muy bien en TikTok con los jóvenes, que no lo iban a cerrar. Entonces, no seamos en esto ingenuos. El periodismo y la sociedad exigen que los algoritmos, primero de las redes sociales y luego de la inteligencia artificial, estén permanentemente auditados y que sean neutrales, porque si no, estaremos en manos de los que manejan los algoritmos. Para cerrar un poco todo esto, viste este agente a mayores que metemos con los creadores y con los medios, en 1 minuto más o menos 20, ¿cómo veis los próximos 2, 3 años? Porque el resto ya, como diría Keynes, a largo plazo, todos muertos. ¿Cómo veis este dibujo y las sinergias que podemos plantear encima de la mesa entre ambos sectores? ¿Empiezo yo? Vale. Digamos 2 caminos, un optimista y un pesimista. El optimista depende de cómo consigamos adaptarnos. Es decir, cuando hablamos de adaptación a los modelos legislativos, hablamos de adaptación a la forma institucional o de incidencia pública nueva que hay que hacer, y también hablamos de saber combinar o de saber establecer una analogía entre la información clásica y el contenido clásico y el contenido digital, porque la única forma para poder luchar contra esa desinformación que estamos denunciando es que podamos beber mejor de esas fuentes, de las fuentes originales, de las que saben realmente lo que hay, de las que investigan. Eso por un lado. Claro, también nos exige, por el tema de la IA, como bien decía Borja, el tema de transparencia algorítmica. No es solamente un tema de IA, es un tema de cualquier ámbito de la gestión pública. Es decir, hablamos de tratamiento de datos sanitarios, tratamiento de datos públicos, tratamiento del IBI, por ejemplo. Todo eso ya hay proyectos a fecha de hoy para llevarlos por inteligencia artificial. ¿Conocemos los algoritmos? No, no los conocemos. ¿Conocemos eso que decimos en la ley y luego a ver cómo se traslada al algoritmo? No, no sabemos tampoco cómo se hace. Y tampoco hay ninguna previsión de que se haga. Entonces, bueno, si conseguimos plantarnos ante ello y ofrecer una alternativa desde los medios de comunicación, desde los editores como tal, pues sí, soy optimista. Si no lo hacemos, pesimista. Imperio del algoritmo, los creadores son algo secundario, los medios son algo secundario, todos somos secundarios, manda la gran plataforma y la plataforma decide qué consumimos y cómo dejamos de consumirlo. Y ahí es donde tenemos el gran problema, porque ya no hay información veraz, verificada o no veraz. Hay lo que quiera el CEO de cierta plataforma y eso es anticompetitivo para, evidentemente, los que se ganan la información, pero obviamente que es dañino y súper peligroso para el conjunto de la población nacional o internacional. Delia. Pues yo creo que igual que los medios vieron una amenaza a los creadores, ahora los creadores y los medios se van a encontrar una amenaza tremenda, que es la generación automática de contenidos con inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver absolutamente todas las redes, medios, canales, absolutamente todo Internet, lo que queda del Internet vivo, inusable por contenido creado con inteligencia artificial. Entonces, creo que va a ser una batalla por la supervivencia bastante cruenta. Y me imagino que estaremos en el mismo lado, periodistas y creadores, porque, bueno, no sabemos
tampoco es una amenaza pura, ¿no? Que venga de repente, sino que tú también la estás usando. Entonces, todo eso lo complica todo muchísimo, muchísimo más, pero creo que, no sé, mirándolo desde lejos, vamos a encontrarnos con eso. O sea, al final las historias las van a contar unas máquinas que lo saben hacer estupendamente. Borja. A ver, yo soy optimista por una razón. Primero, cuando se opone tecnología y humanidad, siempre recuerdo que no hay nada más humano que la tecnología, porque es lo que nos diferenció al primer Homo faber del último homínido, que éramos fabricantes de tecnología. Y desde el bifaz hasta la inteligencia artificial, la historia de la civilización ha sido la historia del desarrollo tecnológico. Lo que pasa es que la tecnología, como es muy humana, se puede usar para lo bueno o para lo malo. Igual la tecnología de doble uso civil y militar. Entonces, y no hay nada más humano que la maldad. Lo que pasa que, insisto, la tecnología no es neutral. Según quien esté detrás de la tecnología, pues tendrá una finalidad loable y salvará muchas vidas, ya está salvando la inteligencia artificial muchas vidas, o servirá, pues eso, para las detenciones en Estados Unidos de inmigrantes o los asesinatos selectivos, ¿no? Con Palantir en Gaza o en Ucrania o en donde sea. En cuanto a los contenidos, yo soy optimista. Se ha dicho, y además lo uso yo mucho en las charlas, se llama inteligencia artificial generativa porque genera contenidos, textos, imágenes, vídeos, pero si os dais cuenta, porque al principio nos impresionaba mucho, son bastante planos. Le falta alma. Le falta alma. Y entonces yo ya te acostumbras a que, bueno, está muy bien pues para las noticias del tiempo, para ver si los goles de un partido, cómo ha quedado, etcétera, pero inteligencia viene de inter legere, que inter es entre, legere leer, es la capacidad de leer entre líneas. Y eso no lo puede hacer una máquina, solo puede hacer el ser humano. Con lo cual, yo cuando leo pues, una noticia escrita por Delia, yo leo entre líneas lo que además de lo que pone, lo que no pone. Porque sé que está bien informada, entre otras cosas porque yo soy su fuente, con lo cual está muy bien informada. Y entonces, de un vistazo, sabes cuándo es un trabajo de un periodista que además lleva muchos años trabajando esos temas y cuándo es un contenido generado como una churrera genera un churro. Entonces, yo soy partidario de que habrá que coexistir pues, la comida rápida con los restaurantes de comida muy elaborada. Habrá gente que no aprecie la calidad de la buena comida y habrá gente que sí aprecie lo hecho a mano y cocinado a fuego lento. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a los tres, gracias a todos los asistentes y gracias, por supuesto, a Clave. Gracias. Esa era nuestra bocina.